Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No, no escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sebastián López y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción y en su temática titulada Sesión 5, Inspecciones de Peligros y Riesgos en el Sector Construcción. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta líder, la ingeniera Erika Lizeth Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2013 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción, docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Sebastián, bienvenido también a este equipo de Positiva Compañía de Seguros. Gracias a Fernando por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Efectivamente, hoy estamos en nuestra sesión 5. Ya nos quedan solamente esta sesión y 4 más para esta comunidad tan interesante del sector construcción. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy en el sondeo. Ingeniera, les recordamos a nuestros participantes que vamos a realizar 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos y el segundo medir lo aprendido durante este taller web. Comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo? Las opciones serían A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros participantes para que escojan la respuesta que consideren correcta. Perdón, les reitero, la pregunta es, ¿las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo son obligatorias? ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Listo? Saludo por aquí a Jairo Hernán Collazos. Hola Jairo Hernán, qué rico que nos acompañes como siempre. Elizabeth Solarte, buenos días también. Ya somos 71 participantes, siendo las 8:04 de la mañana de hoy 22 de julio del 2025. Las respuestas de nuestra primera pregunta quedarían como A, verdadero con el 100%, B, falso con un 0%. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. La segunda pregunta es, según la normatividad, ¿quién debe firmar una inspección en seguridad y salud en el trabajo? La opción A sería responsable de seguridad y salud en trabajo de la obra. Opción B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Opción C, trabajadores. Opción D, no define. 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideren. Bueno, los que ya me conocen saben que mis preguntas tienen cascarita y esta tiene cascarita, así que juiciosos con la respuesta. Bueno, ya somos 81 asistentes, qué rico. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Opción A, responsable en seguridad y salud en el trabajo de la obra, 47%. Opción B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 31%. Opción C, trabajadores, 3%.
y opción D no define 19%. Pasamos a nuestra última pregunta del primer sondeo. La tercera y última pregunta es, ¿qué vigencia o validez debe tener una inspección de seguridad y salud en el trabajo? La opción número A sería diaria, opción B semanal, opción C depende del procedimiento. Nuevamente 15 segundos para nuestros asistentes. Buenos días, Rubén Darío. Buenos días, María del Carmen. Qué rico saludarlos. 86 asistentes, ya 8:07 de la mañana. Qué rico contar con ustedes. Esta pregunta también tiene cascarita. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta para el primer sondeo. Opción A, diaria, 16%. Opción B, semanal, 2%. Y opción C, depende del procedimiento, 81%. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por el sondeo. Veo que en la pregunta 2 se descacharon todos, en la pregunta 3 ahí cogieron la cascarita, entonces vamos a resolverlo en esta conferencia, ¿listo? Muchas gracias entonces a todos por haber contestado el sondeo, gracias a Sebastián por habernos asistido en el sondeo y pues bueno, vamos a empezar hoy con toda esta energía que tenemos hoy martes, ya aquí terminando casi mes y bueno, empezando con esta temática tan interesante que es nuestra sesión 5, que tiene que ver con las inspecciones de seguridad en el trabajo en el sector construcción. Básicamente, ¿qué vamos a validar el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Uno, validar el tema normativo, si es obligatorio o no las inspecciones, si me aplican o no me aplican, si las hago o no las hago, si las registro o no las registro, qué dice la ley. Segundo, ¿cómo vamos a desarrollar una inspección? Es importante que tengan en cuenta algo que siempre he tratado de manejar en mis conferencias en estos últimos 5 o 6 años que llevamos en este proceso y es ver más allá de lo evidente. Lo que hace óptima una inspección es ver lo que los demás no ven, es ver eso que nadie está viendo y que tú estás analizando en un contexto de lo que ves en el momento y lo que potencializarías a futuro con una condición que estás detectando en esa inspección. Entonces, grábense esa frase, ver más allá de lo evidente. Y 3, vamos a estructurar un formato de inspecciones del sector construcción. Traje algunos formatos de algunas empresas, proyectos que conocemos, etcétera, que hemos hecho, que nos han enviado, con la mera intención de hacer un proceso educativo, un taller académico. No vamos a juzgar si el formato está bien, si está mal, yo lo tengo mejor, el mío es más bonito, el mío tiene más cosas, el mío no tiene, simplemente para hacer el ejercicio académico, ¿ok? Bueno, por acá me saluda María Damaris, buenos días. Julián Colmenares, ¿la sesión se podrá ver nuevamente grabada? Claro que sí, Julián, estas sesiones quedan cargadas en Posipedia y tú luego puedes buscar en el diferido, buscas el webinar, te sale esta conferencia en las diapositivas con esta grabación que tenemos acá, entonces las puedes encontrar todas nuestras conferencias en Posipedia, ¿listo? Entonces, arranquemos porque este tema es muy denso y tenemos 50 minutos, de los cuales ya llevamos 8 en este proceso. Listo, entonces arranquemos con validemos la norma. ¿Qué nos dice la norma en cuanto a si es obligatorio o no las inspecciones? ¿Las debo hacer o no las debo hacer? Entonces, vamos con nuestro primer objetivo. Sin embargo, dentro de la estructura que nosotros tenemos para poder saber qué voy a inspeccionar, pues primero tengo que tener claridad de qué es la definición a lo que voy a inspeccionar. Uno que inspecciona, a ver ustedes qué dicen, uno inspecciona peligros o uno inspecciona riesgos. Básicamente nuestra norma matriz en este escenario de seguridad en el trabajo es el decreto 1072 del 2015, pero les traigo otras normas que también podemos consultar y validar. ¿Qué nos dice el decreto 1072 del 2015? En cuanto a qué es un peligro y qué es un riesgo. Recuerden que en el artículo 22462, en las definiciones de este decreto 1072, nos habla de que peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, equipos o en las instalaciones. Fíjense que habla de una fuente, una situación o un acto que puede causar daño. ¿En quién? En el trabajador, en la maquinaria, equipos o en las instalaciones de la empresa. Eso sería un peligro, ¿ok? Y riesgo está asociado a combinar la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede causar estos. Es decir, probabilidad por severidad o probabilidad por consecuencia, digamos que sería como el mismo contexto. Para los que son nuevos en esta comunidad, vamos a poner el ejemplo con este cafecito que yo tengo acá. Si yo tengo este café que está súper caliente, digamos que está recién sacado, como se lo sirven a uno en los sitios donde uno compra, que no sé cuál es la necesidad de venderle a uno café hirviendo, pero bueno, digamos que está así súper hirviendo el café. Y yo tomo este café y me lo voy a tomar y yo me quemo los labios con este café.
En ese orden de ideas, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Entonces los voy leyendo en los comentarios para que vayamos dándole tiempo para que ustedes puedan contestar. María Marjorie me dice peligros, o sea que inspeccionan peligros. Y Mariluz, buenos días, ingeniera. María Maris, buenos días. Hola, María Maris, tú también has estado con nosotros en otras sesiones. Bienvenida seas tú. Entonces, recuerden, el peligro es la fuente y el riesgo es la probabilidad por severidad. En ese caso, básicamente, ¿cuál sería, en el ejemplo del café que les acabo de poner, cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Ahora, miremos esta fotografía. Esto, dentro de nuestro sector construcción, no debería pasar. Es una foto reciente de un proyecto en el que la gente nos envía o nosotros tomamos en los seguimientos o están en los grupos de chat, etcétera, pero esto es una foto real de este año como tal. Ok, María Marjorie me dice, el café caliente es el peligro. Y Rubén Darío Jaramillo me dice, el peligro es el café, el riesgo es que se lo tome. Y María Marjorie me confirma que el peligro es el riesgo, que el café es el peligro y que el riesgo es que se queme. Muy bien, María Marjorie, muy bien, Rubén Darío, y para todos está muy claro. El peligro es la fuente, es decir, el peligro es este café hirviendo, ojo, no es el café, sino el café, la temperatura del café, para estar un poco más claros. Y el riesgo es qué probabilidad es que yo me queme, y la severidad de la quemadura que yo tenga con esa temperatura que tiene el café. Entonces hablamos de que el peligro sería el café, obviamente hirviendo, y el riesgo es la probabilidad por la consecuencia. ¿Listo? Qué bueno que les haya quedado súper claro. Más personas me están contestando. Muy bien. Entonces, peligro el café, riesgo, probabilidad por consecuencia de quemarme y la consecuencia de la misma. Si vemos esta fotografía, tenemos un trabajo en alturas muy común en nuestro sector construcción. Entonces, tenemos a un equipo de trabajadores que armaron un cuerpo, dos cuerpos de andamio, por decirlo así, dos estructuras, porque no es un andamio armado completamente, porque tiene acá las dos diagonales en la parte frontal, pero en la parte de atrás no están las dos diagonales. Ahí es donde les digo ver más allá de lo evidente. Fíjense que uno puede ver el andamio, si tiene las crucetas o las diagonales, como se llamaría normalmente, está bien, pero si nos fijamos en la parte de atrás, no las tiene. Entonces, el cuerpo de andamio no está bien armado como tal. ¿Qué otra cosa detectan en ese andamio? Vamos a ver cómo estamos de ojo para esas inspecciones. Y sobre el andamio, en una plataforma que tenemos ahí, que es una tabla, una tabla burra que llamamos en obra, colocamos un burrito, digamos como una silla, una escalera, un accesorio que nos permite acceder a un punto más alto que en obra llamamos burro para el sector construcción. Dentro de ese contexto, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Entonces, si estamos haciendo la inspección, todos ustedes están viendo la fotografía. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá los empiezo a leer en los comentarios. ¿Qué podemos ver de esta inspección que estamos haciendo? Yo ya les di un tip. Le faltan las diagonales de la parte de atrás. O sea, no es un cuerpo de andamio armado, no es estructuralmente estable. ¿Qué otra cosa detectamos en el andamio? Ojo con esto, bajo la resolución 4272. Y obviamente esta condición. Entonces, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? ¿Ok? Vamos avanzando un poquito mientras ustedes van procesando la imagen. Listo. Entonces, ahora, ¿es obligatorio o no es obligatorio hacer una inspección? ¿Qué nos dice la normatividad? Nuestro decreto 1072 del 2015, en el artículo 224612, nos habla de documentación. Entonces dice que el empleador debe, recuerden que cuando hablamos de debe en derecho es obligación. Cuando dice podrá es una sugerencia, pero el debe es una obligación. Entonces dice, el empleador debe mantener disponible y debidamente actualizado, entre otros, los siguientes registros. Y da un listado de registros. En el numeral 14 aparece formato de registros de las inspecciones a instalaciones, máquinas o equipos ejecutados. Entonces aquí ya hablamos de un registro, ¿sí? No dice si digital, si físico, si fotográfico, si escrito, no lo dice. Dice un registro. Y todo lo que acabo de mencionar anteriormente es un registro, ¿ok? Y dice las inspecciones a instalaciones, máquinas o equipos ejecutados. Acá no dice inspecciones de riesgo, de peligro. ¿Se acuerdan que era la pregunta que les hacía? ¿Que esa inspección hacía un peligro o un riesgo? Muchos me contestaron acá un peligro. Vamos a ver si eso es lo que inspeccionamos o no. Entonces, bajo el marco legal, yo tengo que inspeccionar instalaciones, o sea, zona de trabajo, máquinas o equipos ejecutados. Eso es lo que me dice a mí el decreto 1072 en cuanto a registros, ¿ok? Ahora,
¿Qué nos dice el mismo decreto en indicadores de proceso? ¿Qué me va a evaluar a mí el ministerio cuando llegue un inspector del ministerio a hacerme vigilancia y control? Por cierto, hoy a las 2 de la tarde hay una conferencia que va a dictar el ministerio en relación a estos temas de vigilancia y control que hace la entidad como entidad de control de riesgos, para que pues estén muy pendientes de la página del ministerio para que puedan validar cuando los visite el ministerio, pues cómo interactúan y cómo se manejan estas inspecciones. Ok, entonces, el decreto de 72 habla de indicadores de proceso. Entonces me dice, para yo poder mostrar esos indicadores, me dice, ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, muy bien, así como de las acciones generadas de las inspecciones de seguridad. Entonces, aquí entra un elemento importante. Anteriormente me habla de documentación de inspección de instalaciones, máquinas o equipos. O sea, si yo me voy al punto legal, a mí me pueden solamente exigir registro de inspección de instalaciones, máquinas o equipos. A mí no me pueden exigir, estoy hablando aquí en el marco jurídico, no me deberían exigir inspecciones de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí me están diciendo instalaciones, máquinas o equipos ejecutados. Ojo, pero la norma siempre está dando contextos, a veces cuando se presentan este tipo como de vacíos, hay algo que lo complementa. Y acuérdense que el decreto de 72 también exige que el empleador está obligado a hacer la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. Ahí se abarcaría todo el contexto. ¿Y cómo hago la identificación de peligros y riesgos dentro del contexto que me manda el decreto? En mi matriz de peligros es el documento en el que yo registro. ¿Y cómo alimento mi matriz de peligros? Pues con accidentalidad, inspecciones, capacitaciones y pues como todo lo que me alimenta del proceso, los actos y condiciones estándar o subestándar. Entonces, no se fijen de que solamente me están pidiendo instalaciones, máquinas o equipos, porque pues más adelante me habla de todo lo que tiene que ver con seguridad. Y una muestra de eso es el indicador de proceso, donde me habla que yo debo demostrar que actué frente a las inspecciones de seguridad. Ahí no me está hablando ni de maquinaria, ni de equipos, ni de locaciones, me está hablando de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, pues habla de todo el contexto laboral en el que estamos en el marco del decreto 1072. Entonces, bajo ese contexto, sí es obligatorio hacer inspecciones bajo lo que nos dice el decreto 1072. Ahora, si nos vamos a los indicadores de resultados que nos habla el artículo 224622, estamos obligados también ¿a qué? A evaluar las acciones correctivas y de mejora, bla, 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 así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad. Entonces, a mí el decreto me establece 3 obligaciones que vamos a analizar el día de hoy. Hay más definiciones de inspecciones, pero pues por tiempo solamente vamos a analizar estas 3 condiciones legales del decreto 1072. En la documentación me pide un registro de inspecciones. No me define qué tipo de registro, ¿ok? Buen punto por ese lado. Luego me habla de acciones derivadas de las inspecciones de seguridad. O sea, ¿qué hice yo frente a las inspecciones que encontré? Y en los otros indicadores de resultado, evalúo cómo fueron esas acciones. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la fotografía anterior. Por acá me están contestando. No tiene arde, está subido en una silla, muchas falencias, peligro andamio incompleto, peligro es el burro de madera, riesgo subirse al burro, peligro el banco sobre el andamio, el peligro genera el banco, el peligro el andamio no está bien armado, es un peligro, no está debidamente señalizado y el andamio está mal. Muy bien, entonces, dentro del contexto, para que lo asociemos a nuestra GTC 45, que es nuestra metodología, digamos, como más utilizada en la identificación de peligros y control de riesgos, el peligro, en este caso, esa fuente como tal, ustedes lo mencionan, pues es un andamio mal armado y una infraestructura mal ensamblada, porque pues ahí no hay compatibilidad entre la madera, el burrito que está ahí y el andamio. Entonces hablamos que el peligro, esa fuente es trabajo en alturas, ¿ok? Porque este mismo burro, si yo lo utilizo abajo, o ese mismo andamio, si no lo utilizo con el burro y bien armado, pues ya no sería un peligro como tal, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, nuestro peligro es trabajo en alturas, derivado obviamente del andamio mal armado, del burro, etcétera, todo como ustedes lo están mencionando, o sea, nuestra fuente. Y nuestro riesgo es que vamos a hablar de este trabajador, que este trabajador se nos caiga y qué tan severa es la lesión que pueda tener. Entonces, ¿qué tan probable es que se caiga en estas condiciones? Muy alta. ¿Y cuál es la severidad que puede tener? La severidad es muy difícil poderla calcular dentro del contexto porque no sé si cae sentado, si cae de espaldas, si cae de cabeza, si cae con la muñeca, si cae de nalgas, si cae de cadera, si cae parado, si hay un tubo abajo que le reciba el golpe en la cabeza.
ese análisis es muy difícil hacerlo sin una inspección preoperacional y durante la ejecución del trabajo. Yo lo voy a poner como en la película Destino Final. Siempre que vean un escenario de una inspección, imagínense el peor escenario en esa inspección. Y a eso es que le van a hacer el control. Porque si no vemos más allá de lo evidente, permitimos cosas como esta y emitimos permisos de trabajo a personas, a estas situaciones que se están derivando, que obviamente son una condición de una alta probabilidad de caída y en el caso de la severidad, les digo, no lo podemos clasificar. Es decir, se puede valorar, obviamente, porque si hay una ponderación que da la GTC 45, pero es subjetiva al ojo del evaluador. Básicamente, en tareas de alto riesgo, como trabajo en alturas, la probabilidad, la severidad, siempre tenemos que asociarla a un accidente grave o en este caso a la muerte. Entonces, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con las inspecciones en tareas de alto riesgo, sin decir que las otras inspecciones no sean importantes. Pero pues en las tareas de alto riesgo que vamos a analizar un poco el día de hoy del sector construcción, es donde podemos tener el muerto derivado de una inspección fallida, ¿ok? Entonces, muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Y dentro del contexto, entonces, a esta fotografía que me dice el decreto 1072 en los 3 artículos que acabamos de ver, demuéstreme el registro de inspecciones de instalaciones. Entonces, esto es una instalación locativa, una zona de trabajo, una instalación del frente de obras, una instalación de trabajo, una zona locativa donde desarrolla el trabajo, maquinarias y equipos. Aquí tengo, no maquinarias, pero sí tengo unos equipos utilizados. Entonces, ya tengo que tener, en teoría, 2 registros o un registro que contenga las 2 inspecciones. Obviamente, esto no estaría aprobado, esto sería una condición subestándar, un acto y condición subestándar como tal, pero ya bajo esa norma tengo que tener 2 registros, ¿ok? Ahora, la norma me dice, ¿qué acciones estableció usted frente a esa inspección? Entonces, oiga, yo hice la inspección, el andamio no cumple, el burro no cumple, no se debería hacer ese procedimiento de esta manera, cambien la actividad, el proceso, háganlo de esta manera, armen mejor el andamio y hacen las medidas correctivas. Entonces, usted tomó correcciones frente a eso, es el tercer punto, el segundo punto que me pide la norma de lo que estamos analizando. Y el tercer punto que me pide la norma es, usted evalúa o evaluó cómo le fue con esa medida de control derivada de esa inspección. Oiga, ¿fue efectivo? ¿Tuvo accidente? ¿No tuvo accidente? ¿La gente cambió el procedimiento? ¿Cambió la tarea? ¿Se hizo de la manera segura? Etcétera. De eso yo tengo que tener evidencia. Eso es lo que me dice la norma, ¿ok? Entonces, vamos bien hasta ahí en estos 23 minutos que llevamos de tiempo. Ok. Ahora, finalmente, ya hice la inspección, ya hice las medidas de control y ya evalué. Ahora, ¿qué me dice la norma? En el 24624, medidas de prevención y control. Creo que la numeración acá, no, sí, 21, 22 y 24, vamos bien. Entonces, ¿qué me dice la norma? Perdón que estoy saliendo de una gripa. La norma frente a las medidas de prevención y control. Me dice en el parágrafo 2 de este artículo, el empleador o contratante debe, acuérdense de esa palabra, debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas, o sea, vuelve al artículo que hablábamos de inspecciones, con los informes de inspecciones y sujeción a los manuales de uso. Mire que la norma tiene esa consecuencia. Me está diciendo inicialmente que debo tener los registros de inspección de instalaciones, equipos y herramientas y al rato me está diciendo, oiga, de esos registros presente informes. Aquí me está diciendo, usted actúe frente a esos informes de esas inspecciones. Erika, o sea que me toca hacer inspección y hacer un informe y encontré esto, hice esta corrección. Registros, evidencias de lo que acabamos de hablar. Tú verás si lo dejas en un formato, en un procedimiento, en un instructivo, en un informe, en un correo, en un documento, pero debe haber un registro, porque la norma no te dice si es un registro digital, si es un formato, si es un correo, si es un chat de WhatsApp, que a veces ahora en las obras está muy de moda, que ando metida en 1000 grupos de los chats de las obras donde se deja toda la evidencia y todo ese tema. Pero ¿qué pasa? Todas esas inspecciones y se mandan fotos y la interventoría y esto es de hallazgo y solucionen y cierren acá y bajen el trabajador y yo ya le dije y usted le mandó la foto y entonces no sé qué. Pero el dueño del grupo de WhatsApp se fue de la obra. Se llevó todo el registro, se llevó toda la evidencia. ¿Nos sirve? Sí. Pero ¿y si la persona se va y se lleva todo el registro y la trazabilidad? Entonces a veces tengan mucho cuidado con esos grupos de WhatsApp, dejar backups o que el administrador del grupo o que haya un administrador también que esté digamos como el responsable del sistema de gestión. Bueno, no lo sé qué estrategia puedan implementar porque si se llevan el registro, usted como demuestra que hizo inspecciones y que tomó los correctivos y que le dio resultados. Ojo con eso. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver si hay preguntas.
Muy bien, somos 161 asistentes, no hay más preguntas. Bueno, estamos muy concentrados en la conferencia entonces. ¡Listo! Entonces, bajo ese contexto, la pregunta 1 que contestaron full el 100%, que es verdadero. Sí, las inspecciones son obligatorias. Las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo son obligatorias y lo acabamos de ver dentro de la estructura de nuestro decreto de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la respuesta es verdadera. 100% como contestaron ahorita, las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo son obligatorias. Ahora entremos en materia en nuestras inspecciones del sector construcción. Entonces yo les voy a dar una guía de qué es lo que tienen que inspeccionar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ver más allá de lo evidente? Claro, uno llega a una obra y en una obra civil uno encuentra todos los peligros y todos los riesgos habidos y por haber, porque la construcción, por ser riesgo 5, tiene todos los peligros habidos y por haber. Descartando de pronto el tema de físico por radiaciones, rayos X y eso, pues que en una obra de pronto no se maneja eso, pero si se manejan, por ejemplo, para tomar los núcleos de las densidades y todos estos temas, esto tiene un tema radioactivo, se puede, digamos, como incluir como tal, no es muy común, pero sí también tenemos esa condición de peligro. Entonces, digamos que construcción es la zona, es el mejor escenario. Mire, si usted quiere aprender de peligros y riesgos, trabaja en una obra. Yo llevo 22 años trabajando en construcción y es donde más uno aprende todo este tema de peligros y riesgos. Entonces, es un buen ejercicio para todos ustedes el tema de construcción. Entonces, ¿qué inspeccionamos? Pues peligro biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, las condiciones de seguridad, fenómenos naturales, y en cuestiones de seguridad tenemos mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito público, trabajo en alturas y espacios confinados. Eso es lo que me dice mi matriz de peligros en mi obligación de identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos. Erika, o sea que tengo que hacer un formato para inspeccionar biológico, para físico, para químico, para psicosocial, para alturas, para confinados. Ojo, la norma no te define una estructura de las inspecciones. No te define si es en un solo formato metes todo o haces un formato por cada peligro. No te lo dice. De hecho, no te da esta estructura de inspección por peligros. Esto te lo estoy diciendo yo para que tengas una guía de qué inspeccionar, porque uno muchas veces llega a un sitio, bueno, inspeccione ¿y qué miro? ¿Qué inspecciono? Lo evidente, el andamio está mal armado. ¿Y qué está más allá? El andamio está cerca de una red de media tensión y puedo tener una descarga eléctrica cuando el trabajador se tambalee por el burro en el que está. Eso es ver más allá de lo evidente. Y el trabajador se va a caer y lo que hace es agarrarse a la red de media tensión. Entonces tengo electrocución y caída de alturas. ¿Ok? Eso es ver más allá de lo evidente. Entonces, esto es una guía con la que ustedes pueden tomar para decir, ok, voy a hacer mi lista de chequeo. Erika, pero entonces, ¿cómo armo el formato de inspecciones? Tú puedes armar una lista de chequeo por peligro, ¿sí? O de tu matriz de peligros que ya tienes derivada, sabes cuáles son los peligros y los riesgos y vas a hacer ese chequeo en instalaciones, herramientas, equipos. ¿Esto demanda tiempo? Sí, pero es vital y es clave. Las inspecciones en el sector construcción son vital para prevenir accidentes y para prevenir lesiones y enfermedades laborales y todo el tema de daños locativos y todo lo que protección de maquinaria, equipo, etcétera, como lo menciona la norma. Entonces, aquí tienen una estructura y se pueden guiar por la GTC 45. Otra recomendación en el sector construcción, recuerden que en nuestra comunidad de tarea de alto riesgo que también lidero yo, hicimos una consulta al ministerio de cuáles eran las tareas de alto riesgo, porque no estaban definidas en ningún marco normativo, como si están las actividades de alto riesgo, y el ministerio nos contestó, sí señora, tiene razón, tácitamente no hay una norma que reglamente las tareas de alto riesgo, como si están clasificadas las actividades de alto riesgo, pero nuestro concepto y bajo el análisis de las ARLs que tenemos en todo el proceso del ministerio, estas son las tareas de alto riesgo que usted puede considerar. Entonces me habla de trabajo en alturas, trabajo en espacio confinado, manejo de sustancias químicas peligrosas, trabajos con riesgo eléctrico, trabajos con maquinaria en movimiento de energías peligrosas, trabajos en caliente como soldadura oxicorte, trabajos con riesgo de atrapamiento, aplastamiento o corte, uso de equipos industriales pesados, excavaciones o trabajos subterráneos y manejo de cargas pesadas o materiales explosivos. Entonces aquí tienen otra idea de cuando puedan hacer sus inspecciones. Entonces, oiga, hago las inspecciones bajo lo que me dice mi matriz de peligros, que son los peligros identificados en mi sector construcción, ¿ok? Y adicional a eso, incluyo estas que son tareas de alto riesgo y voy a hacer inspección más profunda, por decirlo así, a estas, porque estas son las que me pueden representar la muerte de un trabajador. Erika y el formato, Erika y cómo lo hago, ya vamos para allá. Aquí les estoy dando como el panorama de cómo guiarse para que puedan ver eso que las demás personas no ven. Vamos a ver si hay preguntas por acá. New question, ok. Oscar David Duque,
falta inspeccionar el estado anímico del personal que va a realizar la obra. Oscar, qué buen aporte, qué buen aporte. Y te lo digo porque realmente nosotros vemos el riesgo, ¿sí? Yo te pongo aquí la misma fotografía, vemos peligros, vemos riesgos, ¿sí? Vemos peligros y derivamos los riesgos de ahí. Perfecto, lo vemos. Pero los estados emocionales o la condición psicosocial de una persona no es posible detectarla hasta que tú no interactúas con la persona o hasta que no haces la investigación del evento. Buen punto, Oscar David, y eso es muy importante tenerlo en cuenta en todos los sectores. La condición psicosocial, la parte emocional de la persona, hay que tenerla muy controlada, así como tú controlas que el andamio esté bien armado, que el burro, que el permiso de trabajo, que la TS, y bueno, todo lo que hemos hablado en estas conferencias que hemos tenido durante estos últimos años, también hay que darle mucha fuerza y esto tomó mucha más relevancia posterior a la pandemia, que pues se está demostrado que después de la pandemia se incrementaron mucho más los temas de casos de salud mental y emocional y todo este tema. Es muy importante, Oscar, de verdad, qué buen aporte y es cierto, eso no lo vemos. Lo podemos detectar a través de un proceso que no es inmediato, sino cuando la persona ya estalla, ya explota, ya tenemos el evento encima. Entonces, mucho cuidado con eso. Es un tema para darle mucha relevancia. No alcanzaríamos a tocarlo en este punto, pero sí me comprometo a que en una futura, en el año próximo que tenemos que plantear estas temáticas, me parece un tema interesante para abordar en el sector construcción y en las demás conferencias que tengo, abordar este tema de condición emocional para poderlo abordar desde una condición de peligro un poco más profunda. Entonces, Oscar, David, cuando la tengamos listas, estás pendiente para que nos podamos conectar con este tema muy interesante. ¿Listo? Entonces, ahí es donde le digo a ustedes ver más allá de lo evidente, porque esa parte emocional no es fácil de detectar, como les digo, hasta que la persona ya no entra en crisis o estalla y no hemos visto todo el cúmulo de eventos o sucesos que pueden llegar a desencadenar esta situación. Muchas gracias, Oscar David, y lo tendré en cuenta para una próxima conferencia. ¿Listo? Aquí hay algún marco normativo, retomando el tema de las tareas de alto riesgo que les mencionaba. En Colombia hay algún marco normativo como estas normas, alturas, confinados eléctricos y sustancias químicas para accidentes mayores. No las clasifican como esto es una tarea de alto riesgo. Algunos las hablan de tareas críticas, otros dicen que son tareas, actividades de alto riesgo, otros dicen que son tareas de alto riesgo, etcétera. Y eso ya lo vimos en una conferencia en la comunidad de tareas de alto riesgo, no vamos a entrar en detalle. Pero es importante que lo tengan en cuenta para la identificación de peligros, porque muchos de ustedes me preguntan, Erika, ¿cómo hago una lista de chequeo para mi permiso de trabajo? ¿Cómo hago una lista de chequeo para la ATS? ¿O cómo hago una lista de chequeo para la inspección, que es el caso de hoy? Mi recomendación es cojan el marco normativo que tienen disponible y sobre ese marco normativo monten su checklist de lo que van a inspeccionar. Voy a poner un ejemplo con la resolución 491, que es la de espacios confinados. Entonces, el artículo 26 de la 491 dice que en cuanto al equipo de protección personal y de respiración, dice garantizar que se hagan inspecciones a estos equipos y elementos antes de ejecutar cualquier ingreso al espacio confinado. Entonces, aquí ya me está diciendo la norma que yo debo inspeccionar equipos de protección personal y de respiración en el caso de espacios confinados. ¿Eso qué significa? Que si yo lo saco a la extrapolación de toda la identificación de las inspecciones que tengo que hacer, entonces una de las cosas que tengo que inspeccionar es elementos de protección personal. Así es que yo voy construyendo los formatos o los procedimientos o los instructivos cuando no hay una ausencia de una estructura básica que me diga, usted debe en el examen médico ponerle audiometría, visiometría, espirometría, no sé qué, ya sé qué exámenes tengo que hacerle. Cuando no lo dice, como en el caso, por ejemplo, la 3673 del 2008 decía qué exámenes se hacían, la 1409 y la 4272 no especifica. Entonces, el médico es el que define con el profesiograma qué exámenes médicos van a hacer. Entonces, cuando no hay una estructura definida de el paso a paso que debo hacer, yo lo construyo a través de lo que me da o los tips que me da el marco normativo. Entonces, la norma de la 491 extraigo que debo hacer inspección de los alimentos y equipos. Obviamente hay más cosas, pero pues por tiempo vamos a tomar, digamos, como algunos puntos relevantes. En la 4272 del 2021, que es la que habla de trabajo en alturas, me dice en el artículo 61 obligaciones. Constatar que los equipos y sistemas usados en prevención y protección contra caídas sean inspeccionados por lo menos una vez al año o con la periodicidad indicada por el fabricante conforme a lo establecido en la presente resolución. Entonces, aquí ya que tengo que ver los equipos y sistemas y EPPs y todo de trabajo en alturas. Lo extraigo también
para aquellas actividades o tareas que no tienen un marco normativo. Ah, bueno, entonces aquí me está diciendo prevención y sistemas usados de prevención y protección contra caídas. Yo puedo decir sistemas de prevención y protección contra incendios, sistemas de prevención y protección contra cortes. Por ejemplo, en el caso de una pulidora, la carcasa se debe inspeccionar, el equipo se debe inspeccionar. ¿Sí ven? Entonces, cuando no hay una lista de chequeo, yo la construyo a través de lo que tengo disponible en el marco normativo. Por ejemplo, la resolución 4272 del 2021, trayendo el ejemplo de la fotografía que veíamos ahorita con el señor allá encaramado, pues haciendo maromas en el burrito, dice artículo 16, sistemas de acceso para trabajo en alturas. El andamio se considera un sistema de acceso. Entonces aquí dice, dentro de todo lo que dice ese artículo 16, les resalto, mantener los registros de inspección de esos sistemas de acceso. Y habla de trazabilidad de uso e inspecciones. Fundamental. Esto lo traigo a colación porque vamos a ver el caso de un accidente donde hubo unos muertos derivados de la falta de trazabilidad en la inspección de unos equipos utilizados para trabajo, para armado, ni siquiera para trabajo en alturas, para armado de estructura. Entonces, fíjense, ya aquí me está diciendo registros de inspección de los sistemas de acceso. Eso implica que tengo que inspeccionar andamios, escaleras, malacates, grúas, etcétera, que yo utilice para el ascenso y descenso, para acceso a trabajo en alturas. Eso implicaría la trazabilidad de uso de inspecciones. Oiga, y si inspecciono no solamente los sistemas de acceso, sino la trazabilidad de los equipos que alquilo, camillas, mamparas, parales, plumas, ranas, vibrocompactadores, todos esos equipos que yo alquilo en la obra para trabajar, yo puedo decir que voy a hacer la trazabilidad del uso. ¿Cuántas horas lleva ese equipo? ¿O cuánta área ha cubierto ese equipo? ¿O cuántas obras ha tenido? ¿O a cuántas horas sol, lluvia se ha expuesto ese equipo? Eso es importante y ya les voy a demostrar por qué. ¿Listo? Una resolución que hace rato no tocamos y que no vemos, pero que es bendita madre de todos los temas de seguridad en el trabajo, que es la resolución 2400 del 79. Yo creo que por eso me gusta tanto la seguridad en el trabajo, porque yo soy modelo 79, ahí les boto el dato. Entonces, la resolución 2400 de 1979 nos dice en el artículo 619 y 364, nos habla de las excavaciones deberían inspeccionarse con frecuencia. No me dice cada cuánto, pero me habla de las excavaciones. Y las herramientas, en el artículo 364 dice, las herramientas manuales se conservarán en condiciones de seguridad y deberán ser inspeccionadas periódicamente. Entonces, miren la importancia de ver más allá de lo evidente. Aquí ya hemos construido una lista de chequeo de las cosas que debemos inspeccionar. Entonces, maquinaria, equipos, herramientas manuales, excavaciones, sistemas de acceso, elementos y equipos de protección personal. Entonces, fíjense que ahí voy construyendo mi formato, mi instructivo, mi procedimiento para las inspecciones dentro de lo que buscamos en el marco normativo, ¿ok? Fernando Rendón Prieto me dice, hola Fernando, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué más nos dice? Ahora, otra norma que habíamos visto el año pasado en conferencias que tiene que ver con el COPAS, te la traigo a colación porque es una norma que nos habla de las inspecciones también, que es la resolución 2013 de 1986. Habla, obviamente esta norma la que reglamenta el COPAS, pero en el numeral 6, dentro de las funciones del COPAS, habla de visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionarlos, incluyendo las operaciones de los trabajadores. ¿Recuerdan que en el 1072 hablaba de maquinarias, equipos y locaciones? No decía de operación de los trabajadores, pero aquí hay una norma que sí lo dice. Miren la importancia de ver más allá de lo evidente, de poder tener una visual de todo el marco legal en el que nos podemos apoyar. Entonces, el decreto 1072 no lo dice explícitamente, pero la 2013 sí. Y dice que es obligación del COPAS. ¿Tienen ustedes registros de inspecciones del COPAS? A operación de los trabajadores, a instalaciones y equipos. ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cuánto se demoran? ¿Hace parte de las funciones? ¿Dejan registro de esa inspección del COPAS? Erika, entonces toca tener formato de inspección del SST y formato de inspección del COPAS. Tú decides si hacen una inspección conjunta con la firma de los dos o hacen una por separado. Eso lo defines tú en el procedimiento. Ahora, bajo este contexto que estamos viendo, para cerrar el punto importante es ¿quién firma las inspecciones? La pregunta 2. Solo el 19% contestó no define. La norma no te define quién firma una inspección, como no define quién firma una ATS, que lo hemos visto en otras conferencias. Algunas normas hablan de quién firma los permisos de trabajo como la 4272 y la 491, pero no hay un marco normativo que me diga a mí, es que la inspección la debe firmar Pepito Pérez. Solo la 2013 me habla del COPAS.
¿Se la sabían? Cuéntenme aquí en los comentarios. Entonces, por lo menos debe haber un registro firmado por un integrante del COPAS o por los integrantes del COPAS en las inspecciones. Aquí ya me está hablando de la firma, ¿ok? No me lo define explícitamente, porque aquí me dice el COPAS debe inspeccionar, pero aquí no me habla de firmas. En ninguna parte me habla de firmas, porque puede ser un documento digital donde yo haga la inspección, lo que les decía el chat del grupo, y ahí no van firmas. Entonces, ¿dónde se define eso? Entonces, la pregunta 2, la respuesta correcta es no define con el 19%, porque aunque aquí dice que el COPAS debe hacer la inspección, no dice nada frente a la firma. Por análisis lógico, si me está diciendo el COPAS debe hacer la inspección, pues debe haber un registro, y el registro se soporta con una firma, con una foto, con un correo o con la trazabilidad que corresponda dejando esa evidencia. Entonces, la norma no lo define explícitamente. Ustedes lo deben definir. Ahora, la vigencia de las inspecciones. El 81% contestó que es dependiendo del procedimiento. Y sí, es verdad. Ustedes pueden crear un procedimiento. Me voy a ir a abrir acá el archivo que tenemos. Aquí les traje un escenario muy, muy sencillo, pues por el tiempo de los 41 minutos que ya llevamos. Entonces, ustedes pueden definir un procedimiento, objetivo, alcance, las definiciones, etcétera, responsabilidades. Bueno, y aquí validas qué es lo que vas a inspeccionar. Si son rutinarias, si no son no rutinarias, si son extraordinarias, si son del COPAS, etcétera. ¿Quién es el responsable de hacerlo y qué periodicidad? Aquí es donde se define la periodicidad, en el procedimiento, en el instructivo, en el documento, porque la norma no define cada cuánto deben hacer inspecciones del COPAS, inspecciones de seguridad. Por ejemplo, vamos a hacer una extrapolación. El COPAS, dentro del contexto del COPAS, el COPAS se reúne una vez al mes, 4 horas, según lo que dice la norma, si mal no recuerdo, venga que se me fue aquí la pantalla. Se hace la inspección, las reuniones del COPAS. Entonces yo tendría que decir, oiga, pues cada reunión del COPAS tiene que hacer el COPAS una inspección. No lo define. La norma dice el COPAS debe hacer inspecciones. Uno podría decir, es que el COPAS va a hacer una inspección anual. Si está en tu procedimiento. Es que el COPAS va a hacer una reunión mensual, una inspección mensual dentro de la reunión. O sea, en lugar de sentarnos a reunirnos como COPAS, hacer una reunión no hay temas del que hablar, no hay accidentes, no hay nada. Vámonos como COPAS a hacer una inspección, dejamos el acta y eso es una reunión COPAS. Tú lo puedes definir en tu procedimiento. Mientras no lo sustente la norma, no lo diga la norma, tú lo puedes definir en tu procedimiento. Lo que no puedes ir es en contra de lo que te diga la norma. Entonces, bajo ese contexto, la norma no define quién firma las inspecciones, ni la norma define la vigencia de las inspecciones. Están definidas en el procedimiento. ¿Ok? Vámonos con un taller en este tiempo que nos queda. Viviana Andrea Orniza Flores. Y si solo hay vigía, Viviana, el vigía debe cumplir las mismas funciones que establece el COPAS en la 23, entonces el vigía haría las inspecciones, el vigía haría las respectivas correcciones y todo el tema que tiene que ver con el COPAS dentro de las inspecciones. Entonces, yo soy la vigía de mi empresa, un ejemplo, entonces yo me voy a hacer mi inspección, dejo el registro. Es que yo también soy la responsable del sistema de gestión. Suele pasar, ¿sí? La persona responsable del sistema de gestión es el mismo representante legal y es el mismo del COPAS. ¿Ok? Entonces pones ahí la firma de los 3 y es la misma persona. Puedes definirlo tú en tu procedimiento o con la firma de una sola persona. Como representante del COPAS, en las inspecciones del COPAS y inspecciones de seguridad, pones al responsable de seguridad en el trabajo como responsable del sistema. ¿Ok? Es válido, Tasbibi Ruiz, ¿es válido definir en el plan de trabajo anual de SST? Sí, tú lo puedes definir en el plan de trabajo. En tu plan de trabajo puedes colocar tus inspecciones mensuales, anuales, semanales, como tú las quieras definir. ¿Qué es importante que tengas en cuenta? Que en el indicador de resultado, tú tienes que mostrar gestión o resultados, como lo dice el mismo indicador, frente a esas acciones de esas inspecciones. Entonces, si tú vas a colocar en tu plan de trabajo que tus inspecciones, voy a poner un ejemplo, el COPAS, no estoy inventando acá. El COPAS la va a hacer anual para no cargarle más tareas al COPAS. Entonces, el COPAS hace una inspección anual y tú tienes 30 accidentes diarios o 30 accidentes mensuales, o tienes incidentes por esta vía y la otra, o tienes gente incapacitada por lumbalgias o por temas osteomusculares, por todo el tema de movimientos repetitivos y todo lo que pasa en la oficina.
Entonces no sería tan coherente hacer una inspección anual cuando tienes disparadísima la frecuencia y la severidad en ausentismos, en accidentalidad, etcétera. Entonces las inspecciones deben ser más frecuentes para poder detectar a tiempo y evitar estas consecuencias que tenemos. Entonces ahí tendrías que validarlo dentro del contexto. Adriana me dice, gracias por la aclaración. Ok, entonces vámonos con el taller. Entonces, mire, yo les armé más o menos una estructura de lo que podemos inspeccionar de acuerdo al marco normativo. Entonces, elementos de protección personal, ya sea para alturas, para espacios confinados o para el casco, la bota, etcétera, normal en tareas normales. Voy a poner un ejemplo. La norma dice que los arnés no deben estar perforados porque invalidarían su resistencia. Y encontramos a veces arnés perforados en las obras, entonces no es consecuente, como cuando se dice que el mosquetón roscado está prohibido, pero lo venden para trabajo en alturas. Entonces, eso es una inspección que ustedes pueden validar y detectar. Por ejemplo, inspecciones de este tipo. El trabajador se conecta en el pleje de la varilla porque el gancho le engancha ahí, no le engancha en la gruesa o no le engancha en una varilla más gruesa que tenga mayor resistencia. Cuando ese fleje está amarrado con un alambre dulce, que es con el que se hace, con el bichiroque, que se amarra al alambre para unir la estructura para luego vaciar el concreto y que quede con la resistencia. Ese alambre realmente no es estructural ni está dando ninguna resistencia. Pero al trabajador le dijeron conéctese, él se conecta. Para él está asegurado. Entonces, una inspección puede detectar, prevenir un accidente de esta inspección. O este tipo de trabajo, los eléctricos y los hidráulicos para poder moldear las tuberías para darle la forma que necesitan en los apartamentos o en las zonas donde se van a instalar, utilizan calor. Entonces tengo el gas propano con la llama ahí y voy moldeando el tubo, por decirlo así, para poderle dar forma. Entonces tengo una condición de peligro tecnológico porque la tarea se tiene que hacer así. Inspecciono, verifico si no hay otra forma o si hay controles que pueda establecer, pues obviamente hago las acciones correctivas derivadas del proceso. Trabajo en alturas, por ejemplo, tenemos patrimonio arquitectónico para los que hemos trabajado en este tema. No se puede conectar, no se puede anclar de las estructuras porque es un patrimonio arquitectónico y pues no lo puedo afectar ni la fachada, ni la arquitectura, ni nada de ese tema. Entonces la gente se inventa sistemas de trabajo en alturas, hechizos como el que vemos acá y pues obviamente no, entonces afecto el patrimonio arquitectónico o dejo caer el trabajador o no dejo caer el trabajador, pero afecto el patrimonio arquitectónico. La inspección te tiene que dar la posibilidad de interactuar con un equipo interdisciplinario, no solamente el de seguridad, las inspecciones también deben hacerse con los trabajadores, con el arquitecto, con el director, con el del almacén, con el de compras, porque todos tienen que tener una visual diferente desde su proceso que le pueda aportar a la mejora en el control de riesgos. Nudos en puntos de anclaje, no se permiten nudos según la norma. Tengo un nudo amarrado a un árbol. ¿Quién certifica el árbol? Ese árbol si tiene la estructura, resiste, no resiste. Son inspecciones que debemos tener en cuenta. Condiciones locativas, el trabajador pone 3 canecas para poder llegar a masillar el drywall a la altura que necesita. No voy a armar un andamio porque el andamio no me da, no voy a armar un burro, no voy a armar una estructura diferente, una escalera, sino pongo 3 canecas, que es lo más fácil. Así lo hacemos, esto es construcción, así lo hacemos. Y esto se puede evitar con inspecciones preoperacionales. Ahí entramos. ¿Cómo actúo para que esto no vuelva a pasar? Y cómo reacciona o cómo son los resultados frente a la actuación que tuvimos en la inspección. Por ejemplo, los que dicen que la manila aguanta el trabajo en alturas y que se puede hacer el ejercicio, hacer pruebas a los sistemas que instalan los maestros hechizos. Ok, maestro, usted dice que sí funciona, perfecto. Uy, la manila aguantó, sí señor, pero se me estalló el trabajador. Ahí se ven ustedes que el saco voló. Entonces, una inspección para poder hacer una activación de un control de riesgo y demostrar si funciona o no funciona, lo pueden hacer también dentro de las medidas de control. Entonces, ya no se pueden utilizar manilas porque se necesita la línea de vida con absorbedor para que el trabajador no se estalle y no pase lo que pasó ahí. Entonces, la manila me puede aguantar, pero ¿quién me la certifica si el trabajador obviamente se rompe? Y si ese es el primer impacto o cuántos impactos lleva. ¿Se acuerdan la trazabilidad de los materiales y equipos? Una inspección de estas, ganchos, los elementos de protección personal para trabajo en alturas. Al trabajador le dicen conéctese, él va al almacén, le entregan el gancho y él se conecta. ¿Qué vemos ahí? El gancho le falta el seguro, no está correctamente asegurado el trabajador y presumimos de seguridad en un vacío de ascensor donde son los accidentes más frecuentes en los ascensores. La mortalidad más fuerte también tiene que ver con los vacíos de los ascensores y todo este tema. Entonces aquí tenemos una falla en una inspección. Trabajador que está con un permiso de trabajo en un lado,
pero por alguna razón se sale de su protección para irse al otro lado porque tiene que rematar allá. Eso tiene que tenerlo en cuenta en la inspección para poder hacer el ATS, para poder hacer el permiso de trabajo, para hacer la lista de chequeo, etcétera. Importantísimo. Vamos a entrar a inspeccionar una caja, se tapó la caja de aguas lluvias, tengo que entrar. Oiga, es un espacio confinado. Requiero hacer monitoreo, no requiero hacer monitoreo, supervisor, entrante y todos los protocolos que aplica la 491, me aplica, no me aplica. Eso es una inspección preoperacional antes, durante y después, obviamente. Puntos de anclaje que no son adecuados, actividades, actos de los trabajadores como tal. Estas inspecciones son las que nos pueden permitir establecer controles de riesgo. Lo ideal no es llegar a este tipo de cosas para decir que lo voy a solucionar, es que se eviten este tipo de situaciones, pero si se dan estas situaciones, controlarlas antes de que tengamos que hacer la investigación de un accidente de trabajo fatal o de un grave o fatal. Puntos de anclaje que son infinitos, entonces líneas de vida utilizadas como líneas de vida verticales, utilizadas como horizontales, con tie-off y todo certificado, dándole la vuelta a una columna, generando fricción en el sistema, dañando la cuerda y haciendo nudos como punto de anclaje. Entonces tenemos un efecto de falsa seguridad, ver más allá de lo bien. ¿Está asegurado? Sí, mira, ahí está la línea de vida, tiene tie-off, la línea de vida certificada, el tie-off certificado y el andamio certificado, perfecto. Pero el sistema no es el adecuado. Entonces, ¿dónde va la inspección? Inspecciona los elementos únicamente y también el sistema. Es importante que tengan en cuenta el panorama general. Y me voy a ir al accidente final para que ustedes lo tengan en cuenta dentro del contexto que les estaba mencionando. Estos trabajadores fallecen, los que están acá. Fallece uno de los trabajadores, perdón, ellos están acá arriba y el maestro está aquí abajo mirando cómo está la fundida por debajo. Le llaman el brujo en construcción. Se desploma la estructura con todo el concreto que le acaban de vaciar, baja el trabajador acá, lo bota al piso, lo aplasta y lo mata. Dentro de la investigación del accidente de trabajo, que fue una investigación que hicimos nosotros dentro de la fatalidad, encontramos que no había trazabilidad de los parales que tenían armados para esa estructura. No se armaron bien, no tenían trazabilidad, el elemento estructural o la falsa estructura que tienen falla. La carga del concreto hace que se desestabilice y tenemos una persona fallecida por no tener trazabilidad en las herramientas y equipos que contratamos o que alquilamos. Entonces, ojo con eso, señores, porque es muy importante también la inspección, no solamente de los actos y condiciones y todo lo que acabamos de ver, sino también de los equipos que ustedes alquilan. El proveedor tiene que garantizarle una trazabilidad. ¿Por qué? Porque es que eso van pasando parales y camillas como cualquier cosa. Y obviamente, si eso no lo tenemos controlado o algo, pues en las inspecciones nos arrojan estos resultados que podemos tener como fatalidades en este caso. Bueno, ahí les dejo más fotografías porque ya pues por tiempo no vamos a alcanzar a validar. Acá les dejo la diapositiva de sanciones, que si no se cumple con estos requerimientos que establece la norma, pues vamos a tener sanciones y la bibliografía dentro del contexto. Se me fue el tiempo, no alcancé a mostrarles los formatos, solo les mostré el procedimiento, pero les voy a mostrar, aunque sea una solita, que es como la más sencilla, para que me den un minutico más mis compañeros de set, y les voy a mostrar porque sé que es lo que más me van a preguntar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer un formato como este de inspecciones planeadas, área, proyecto, inspeccionado por, aquí usted define quién hace la inspección y la firma obviamente que usted defina en su instructivo, en su procedimiento. Y puede colocar si es rutinaria, no rutinaria, frente de trabajo, áreas, campamentos, casinos, aquí le puedes colocar todo lo que tú quieras, lo marcas y de lo que marques ahí en el cuadrito, pues haces la inspección. Entonces, la fecha en la que hiciste, qué área, cuál fue el hallazgo, cuál es el plan de acción, quién es el responsable, cuándo le hace seguimiento y la firma del cierre o del seguimiento del caso. Es un formato muy sencillo que pueden incluir para que metan todo, si quieren hacerlo todo en un solo formato, bajo lo que les mencioné ahorita, EPPs, equipos, locativos, bla, bla, bla. O también hay formatos específicos donde ustedes pueden, por ejemplo, de inspección de herramientas, donde ustedes pueden validar, por ejemplo, qué categoría es. Entonces, que si es un cincel, que si es un alicate, que si es unas tijeras, que si es un no sé qué. Entonces, usted puede hacer su inventario de herramientas y a la herramienta, con base en el manual o en el instructivo de la herramienta, diseña el chequeo que le tiene que hacer en la inspección. Entonces, son formatos muy sencillos que ustedes pueden validar. Por ejemplo, esta de trabajo en alturas. Entonces, aquí está inspección del arnés, de las argollas, de la línea de vida, del tie-off, de la linga, mosquetón, freno, etcétera, andamio, etcétera. Ustedes pueden colocar
todo lo que ustedes necesiten inspeccionar para poder tener obviamente el control de esta inspección bajo el cumplimiento normativo que tengan ustedes. Me pasé un poquito de tiempo, 2 minuticos, pero ya terminamos. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Vámonos con el sondeo a ver cómo nos va con este último sondeo, Sebastián. Y pues bueno, qué pena que el tiempo es muy corto, pero cualquier pregunta o inquietud trataré de responderla ahorita en el sondeo. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Claro que sí, vamos a dar inicio a nuestro segundo sondeo. La primera pregunta sería: ¿las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo son obligatorias? Opción A, verdadero. Opción B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para elegir la respuesta correcta. O sea, se te la acabó. Tienes un fondo atrás, Sebastián. Se escucha la conversación. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? Estas son las respuestas para nuestra primera pregunta. Opción A, verdadero 100%. Opción B, falso 0%. ¿Cómo nos fue en esta pregunta, ingeniera? Súper contundente, efectivamente las inspecciones son obligatorias y como me está diciendo Elizabeth Solarte acá me recomienda, dice, el número de inspecciones también depende del riesgo y la accidentalidad y enfermedades presentadas en el año anterior para generar el plan de trabajo anual. Claro que sí, Elizabeth, gracias por tu aporte. Las inspecciones son obligatorias y las debes estructurar con base en, por ejemplo, lo que nos recomienda Elizabeth, accidentalidad, enfermedades laborales, ausentismos y hallazgos, obviamente. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: según la normatividad, ¿quién debe firmar una inspección de seguridad y salud en el trabajo? Opción A, responsable de seguridad y salud en el trabajo de la obra. Opción B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Opción C, trabajadores. Opción D, no define. 15 segundos para nuestros asistentes. Ok, Rubén Darío Jaramillo me dice muchas gracias por los conocimientos. Jairo Hernán me dice excelente, gracias Jairo Hernán por tu apoyo también. Adriana Joaquina me dice gracias por la aclaración. Bueno, qué rico, estuvimos 188, 200 asistentes más o menos. No alcancé a contarlos todos al final, pero qué rico que nos hayan acompañado el día de hoy. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Opción A, responsable de seguridad y salud en el trabajo de la obra, 17%. Opción B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 23%. Opción C, trabajadores, 1%. Opción D, no define, 59%. Ingeniera, ¿cómo nos fue esta pregunta? Bueno, fíjense que estábamos en un 19% inicialmente, ya pasamos al 59%, es decir, tenemos buen poder de convencimiento, no mentiras. La idea es demostrar lo que dice la norma y cuando no lo dice, pues poderlo de alguna manera ajustar o aterrizar a lo que nosotros consideremos pertinente. Entonces, la norma no define quién firma una inspección como tal. Lo dice vagamente en la 23, en la resolución del COPAS, donde dice que el COPAS debe hacer inspecciones, pero no habla de una firma como tal. Entonces, la norma no habla de firmas, ustedes lo tienen que definir en su procedimiento, el 59% muy bien. Los demás que quedaron como con la duda todavía, bueno, seguimos trabajando para aclarar esas dudas a futuro. Y pasamos a nuestra última pregunta del sondeo. Tercera y última pregunta. ¿Qué vigencia o validez debe tener una inspección de seguridad y salud en el trabajo? Opción A, diaria. Opción B, semanal. Opción C, depende del procedimiento. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que escojan la respuesta correcta. Estas son las respuestas de nuestra tercera y última pregunta. Opción A, diaria, 6%. Opción B, semanal, 0%. Y opción C, depende del procedimiento, 94%. Ingeniera, ¿cómo nos fue esta pregunta? Súper, subimos del 81% al 94%, significa que pudimos, digamos, como lograr aclarar la duda en la mayoría de personas. Entonces, efectivamente, en el procedimiento es que tú defines la vigencia de una inspección. De hecho, yo te podría sugerir que la vigencia no está tan ligada a que, digamos, la inspección esté ligada a una vigencia. La inspección está ligada al cierre de los hallazgos. ¿Sí? Entonces, digamos que tú podrías decir que la vigencia de esa inspección estaría en la fecha del cierre del hallazgo que tú tengas proyectado. Entonces, si tú hiciste una inspección hoy, que es 22, y tú dices que la vas a cerrar el 30, pues la vigencia de esa inspección sería el 30, por decirlo así, como para que tengan una idea de qué fecha poder colocar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sebastián, Fernando, muchas gracias. Nos vemos el
Miércoles 30 a las 11 de la mañana, me cambiaron horario de 8, que siempre nos suena a madrugar, pero nos vemos a las 11 de la mañana con otro tema súper interesante como este. Que tengan un resto de semana muy, muy, muy feliz. Y bueno, muchas gracias a todos por sus bonitos comentarios. Por interno también les estoy contestando. Muchas gracias. Ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos estaremos viendo en futuras oportunidades. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras opciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden también, el certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal web Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video del Hub de Innovación que ofrecemos para nuestros afiliados. Recuerden que está disponible en Bogotá. En el chat encontrarán el enlace para que se puedan estar inscribiendo. De antemano, muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!